Tribu de Almas Conscientes, qué alegre estar nuevamente con ustedes en otro episodio para seguirles compartiendo aquí en este espacio A Solas con Carolina, otras de esas situaciones de mi vida que me han llevado a comprender dónde era que yo estaba atorada, por qué yo no podía ver la vida de otra forma, por qué insistía en seguirme contando las cosas con la misma mirada, con el mismo dolor, con el mismo vacío. Y eso obviamente me llevó a sufrir más, pero yo procuré, sin saberlo, ese sufrimiento. No aceptaba el dolor, que puede ser muchas veces la realidad como es, y elegía sufrir porque insistía yo en cómo debían de ser las cosas. Entonces, en este episodio te quiero contar cómo fue que yo empecé a sanar la herida de la injusticia. Te quiero dejar para el final un ejercicio que lo aprendí con mi maestra Asha Clinton sobre AIT, y nos enseña a mover esa energía que está estancada en el cuerpo, y ahí vamos a ver en qué parte del cuerpo es donde vamos a tener que hacer contacto para que tú puedas verificar que sí es posible empezarle a bajar intensidad a todo eso que a ti, porque no sé cuál es tu historia, te haya llevado a lo mejor a hacerte usuario frecuente de la herida de la injusticia, como fue que me sucedió a mí. Entonces, en el caso de la injusticia, de las cosas que yo he podido verificar en mi experiencia de vida y en lo que he leído y escuchado y hecho entrevistas, es que surge de habernos sentido en medio de una relación con papá y mamá que fue fría y que fue distante. Y dicen que normalmente la herida de la injusticia se vive desde o con la persona, con tu progenitor que es de tu mismo sexo. Entonces, matemática sencilla, ¿verdad? En mi caso era con mi mamá, y es totalmente cierto eso que dicen los expertos. Y que se acentúa conforme vamos creciendo y viviendo a través de las altas expectativas o las nulas expectativas que puedan tener tus papás o quienes te están guiando durante tu crecimiento sobre ti, sobre cómo tú deberías de estar comportándote. Entonces, en mi caso, fue mi mamá, y yo interpreté el juicio más duro que yo tenía hacia mi mamá era, la señalé, la condené de culpable, porque ella no me había protegido durante los 4 años que había sido víctima del abuso, de los 4 a los 8 años. Para mí fue la salvación irnos de vivir de la ciudad de Mazatenango, donde crecí, a la ciudad de Quetzaltenango. Ahí cambiaban radicalmente todas las cosas en mi vida, y entonces ahí yo me empecé, tal vez por eso quiero tanto a Sheila, porque ahí me sentía ya como en tierra segura. Entonces, cuando yo puedo ver que esa interpretación que yo hice de mi mamá donde estaba, mi mamá no me amaba, mi mamá no tuvo la capacidad, y déjate tú que la capacidad, porque de eso hay otras telas que cortar, no quiso, era mi mayor señalamiento. Mi mamá sabía y no quiso defenderme. Hoy te puedo decir, mi mamá no lo sabía, no lo supo de mi boca. Entonces, ni quiero tocar otras tierras, porque ni voy a juzgar yo a mi madre más, ni a mi hermana Leti, que a ellas les tocó vivir otra relación, otros aprendizajes, que ambas fueron para mí en mi vida grandes maestras, porque para mí la Leti era de mis detonantes más grandes de injusticia, porque elegimos sin nosotras saberlo, pero era parte del propósito de nuestra vida, sobre cuáles iban a ser esos estandartes o banderines cuando dice uno, yo a este equipo pertenezco, o se pone uno un uniforme, una playera, o saca un escudo, un emblema, una bandera. Ahí es donde yo percibía a mi hermana, y fui muy, muy dura con ella, porque yo le tenía a ella muchos celos, a Leti, mi hermana, que era 1 año, 1 mes menor que yo, porque Leti eligió crecer con otros ingredientes, puso ella en su vida. Ella era la persona más amorosa que te puedas imaginar, yo era la persona más desconfiada. Ella era súper confiada, yo era así como que, no, sospechoso, para mí todo era cara de sospechoso, ¿verdad? Ella era súper atenta, comedida, divertida, amiguera, o sea, la Leti tenía un montón de cualidades,
pero también tenía desde mi mirada severa un montón de defectos. Y hoy puedo decir que lo que yo le señalaba a ella como defecto era al final una profunda y dolorosa envidia de que para ella era fácil ser de todas estas cualidades o características positivas que yo le veía y a mí me costaba mucho, pero yo le daba predominancia a mi miedo, ella le daba predominancia al amor. Entonces, esa fue la gran diferencia entre Leti y yo, pero ese juicio que yo tuve hacia mi mamá, tan severo, y me llevó dentro de las cosas donde yo me hacía nudos con mi mamá, era a que si algo me detonaba terrible de mi mamá, era cuando ella me daba instrucciones y no es, ve, mijita, quiero que por... No. Cuando daba instrucciones, mi mamá no estaba para negociar con nadie, mi mamá, pero bueno, a mi mamá tiene también un camino de vida y un origen. Mi mamá es producto de una violación. Entonces ella tiene sus propias heridas, pero eso lo comprendo yo ahora. Y yo puedo ver con más amor y más respeto a mi madre y puedo honrarla por todo lo que a ella le tocó experimentar en su propio proceso de vida. Entonces, y debe no haber sido nada fácil sacar adelante a 8 muchachitos, como fuimos nosotros, y trabajar de sol a sol para poder darnos todo aquello que ella consideraba que necesitábamos o aquello que, como muchos papás, queremos darles a los hijos, aquello que nosotros no pudimos tener de niños, que lo tengan nuestros hijos. Entonces, todos esos juicios tan duros hacia mi mamá eran los que yo decía, no, ella es mala, ella es dura, ella es amargada, es súper severa, ella no me cree, ella no me quiere, ella no me... O sea, todo eso que yo solita me decía, porque mamá nunca me dijo, no te quiero, Carolina. No, ya siendo adulta, en uno de mis procesos de pedirle perdón, a mi mamá yo le pedí cualquier cantidad, para que veas cómo somos de testarudos, le pedí muchísimas veces perdón, muchísimas, en mis procesos de sanación, cuando ya tiene 6, ella murió en el 2 de julio del 2017 y su último mes de vida lo aproveché como ustedes no tienen idea porque a mí me anunciaron la muerte de mi mamá en un sueño. Entonces, cuando en uno de mis procesos de sanación, conforme yo iba avanzando otro pasito, era inevitable o era necesario para mí ir con ella y decirle a moco tendido que me perdonara porque yo había sido un juez muy severo con mi mamá y en una de esas, cuando estoy yo metida entre sus brazos, cual niña chiquita, llorando de verdad, así de pidiéndole perdón y confesando de que la juzgaba. Entonces me apretaba más contra su pecho, me besaba la frente, me limpiaba las lágrimas y me dijo, hija, perdóname tú por no haberte sabido amar de la forma en que tú necesitaste que yo te amara. Para mí, esa frase de mi mamá es como que me hubiera dado la llave al cielo, pero el cielo era un estado de mi mente que yo rechazaba porque yo elegía tener la razón. Yo elegía seguir viendo a mi mamá como mi victimaria y no como aquella mujer que yo misma elegí en plan almático, que ella sería mi mamá, porque ella sería la que más oportunidades me daría de poder darme cuenta de mis fallos, de mis carencias, de mis necesidades, de mis miedos, de mi culpa, de mi vergüenza, que todo eso era súper tóxico. Pensando que yo no tenía que hacer nada, porque la mala era mi mamá. Mentira más grande no me pude haber contado. Entonces, para mí, que como procesé la noticia de la muerte de mi mamá, fue bien feo. Pelé cables, grosero, acusé a mi hermano y a su mujer de que si mi mamá se moría esa noche, iban a ser ellos los responsables. Mi cuñada se asustó, le habló a Lorena Garrido, que es la doctora, que venía a ver a mi mamá, que es intensivista y es internista, y hoy es mi amiga Lorena. Me habla y me dice, Caro, bueno, ahora ya me trata de Caro, pero me dice, mire Carolina, su cuñada está muy asustada, el doctor Sánchez cree que esto es un falso positivo, mañana repetimos el examen de su mami
y así lo hicieron, lo repitieron, era un falso positivo, pero sí estaba en el máximo de, era un asunto cardíaco. A mí me habían dicho en el sueño que mi mami se iba a morir del corazón y mi mamá ni siquiera estaba enferma del corazón. Y efectivamente de eso se murió un mes después, un mes que aproveché al máximo para visitarla en la mañana y en la noche. Tenía la bendición que mi mamá vivía frente a mi casa, solo me tenía que atravesar la calle y la viví desde, yo la voy a consentir a usted con todo lo que yo pueda ahorita. Entonces, que si le gustaban las espumitas chiquitas, yo se las llevaba. Que sí, que son espumillas, son, en otros países son merengues. Que si le gustaba el mango Tommy, que es este mango grandote, yo se lo llevaba en cuadritos. Que si los higos en miel, yo se los llevaba. Que si las ciruelas que han deshidratado, vueltas a hidratar, yo se las llevaba. Que si, o sea, todo lo que a mi mamá le gustaba comer, las mandarinas, todo lo que a ella le gustaba, yo le llevaba algo diferente cada día y ver esa cara de alegría, de gratitud, de bienestar que tenía mi mamá cuando se comía lo que yo le llevaba y las pláticas que teníamos en torno a, lo, a cosas de la vida. Mi mamá era súper divertida y me hacía reír a carcajadas, me hacía enojar con todo lo que yo podía dar, me hacía sentir muchísimo miedo, me hacía, o sea, era mi mamá y yo no podía disfrutarlo por la idea de que querer tener la razón de que merecía mi señalamiento, mi juicio y mi ataque. Entonces, ya te conté de dónde surge la herida de la injusticia en mí, aunque dicen los expertos que de ahí sale de todos. Dicen que las personas que tenemos la idea de la injusticia tienden a ser cuerpos redondeados, voluminosos, porque nosotros queremos demostrarnos a nosotros mismos que somos alguien sólido y que controlamos nuestra vida y la de los demás. Dios mío, cuando yo encontré esa información dije, bingo, chequecito, sí, es cierto. Y en este proceso de perder peso que he tenido en los últimos meses ahorita en mi vida, ha sido desde otra mirada de relacionarme con mi cuerpo, desde otra mirada hacia la comida, desde otra serie de cosas que le he ido implementando. Le he implementado tantas que ya ni sé cuál fue la que me está llevando a recuperar mi peso normal. Junté el fin de semana antes de preparar este material para ti una serie de fotografías que te quiero mostrar cómo era yo de niña. Hay fotos de 1, de 2, de 5 años, de 8, tal vez de 13, de 15, y así de otras más, donde si yo veo mis fotos, tú las vas a poder ver ahí. En todas luzco delgada. Pero yo tenía una imagen distorsionada de mí y era por esto. Por eso que te estoy diciendo que por qué nosotros que decidimos agarrar capas de grasa o capas de volumen de inflamación es porque queremos demostrarnos a nosotros y a los demás que somos algo sólido, alguien sólido que aguanta y que además podemos controlarnos, no solo a nosotros, sino a los demás. Y saben, nadie controla ni a sí mismo ni a nadie. Pero dijo Víctor Frankl que lo único que no nos pueden quitar a los seres humanos es nuestra voluntad de decidir cómo queremos reaccionar ante lo que nos está pasando. Dice que ¿dónde duele más la injusticia? En los pensamientos que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Yo, eso también, dice uno, chequecito. ¿Cómo se expresa la injusticia? En todas las situaciones en donde yo no me sentía recompensada. Y con mi mamá era, como ella era injusta, ¿te acuerdas que te dije que ella era injusta? Bueno, vamos a retomar todos esos señalamientos. Entonces, Carolina y Leticia. Cuando era cosas de hacer oficio, pero ahora que lo veo así sin esa dureza, ponía a Irma y a Sheni a otras cosas. Yo decía, a mí no me metió nunca a la cocina. No le dio oportunidad porque me casé a los 15 años. En cambio, Irma, mi hermana, y a Sheni, a ella sí. Entonces a la Leti y a mí era o poner la mesa o lavar trastos o hacer otro tipo de cosas. Entonces a mí eso me caía porque decía yo, porque sus hijos hombres que no tienen manos, que ellos no pueden, o se les van a caer los brazos y tienen que hacer su cama o barrer y trapear su cuarto o planchar sus uniformes, porque mi mamá era machista y
nos ponía a nosotras las mujeres a hacer las cosas de mis hermanos. Si no había quien ayudar en la casa, si no había empleada, mi mamá nos ponía a nosotras a hacer, así es como lo veía yo, las empleadas de nuestros hermanos. Entonces, en una oportunidad, iba yo oyendo una entrevista que le estaban haciendo a una especialista, a una psicóloga, y ella dice, dentro de las creencias que nosotros tenemos, y yo pude verificar ahí que yo la tenía y muy, 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 muy marcada, era que a los hombres se les aguanta todo porque lo primero es la familia. ¿Qué? Les juro que yo camino a paso rápido. Casi que si hubiera sido carro, se hubiera oído o sea, yo frené de un solo y sacudí la cabeza y dije, ¿qué es esto? Lo retrocedí para ver si lo había comprendido bien y dice, nuevamente la especialista es Ana María Aristi. Ella ya tuve la oportunidad de entrevistarla. Es una psicóloga mexicana y dice, a los hombres hay que perdonarles todo porque lo primero es la familia. No es que eso sea una verdad, es que ella lo estaba mencionando como una creencia. A mí me retumbó todos mis sentidos, porque eso era de las mayores injusticias que yo le señalaba a mi mamá, que ella no nos daba el mismo trato a mis hermanos varones que a nosotras las mujeres. Entonces, de ahí me inventaba yo toda una serie de historias, porque dicen que el 14% de lo que nos sucede es lo que nos impacta y el otro 86% es rellenado por lo que nosotros inventamos de lo que está sucediendo. O sea, ese valor que le estamos dando con la interpretación, con el dolor, con toda esa intensidad, es 86%, imagínate. Entonces, cuando yo me hago cada vez más consciente de eso, me doy cuenta que a mí la injusticia me enfurecía tanto porque estaba diciéndome, no es correcto, no se vale, no es parejo, estamos haciendo el mismo esfuerzo, somos los hombres y mujeres, somos igual de hijos, pero no nos tratan de la misma forma. Entonces, ahí, te dije que cómo era que aumentaba la herida, se exacerba, se aumenta, se pone más dura y más fuerte, con todas las expectativas que tienen nuestros papás de nosotros. Y mi mamá quería que nosotras las mujeres atendiéramos a los varones así lloviera, tronara o relampagueara. Entonces, cuando hice procesos, y de eso sigo haciendo, te digo, pero para mí ese fue vital y me impactó tanto que le marco a Ana Carolina, mi hija, y le digo, ve, mijita, me acaba de pasar esto y esto, porque ella tiene bastantes cosas muy parecidas a mí. Entonces le dije, fíjate que encontré esta herida en mí, te la cuento, te la dejo para que revises cómo está en ti, porque ella es o era igual de mandona que yo. Entonces le dije, hijita, eso viene de una herida, viene una herida de injusticia. Entonces le mandé la charla y revisa si te resuena a ti. Entonces, aquí tengo el resumen de que porque yo me sentía duramente criticada por mi mamá. Estas son algunas de las razones en las que yo justificaba mi herida de la injusticia y rechazo hacia ella. Una es el abuso sexual, que ya te dije. ¿Por qué? Ahí yo perdí la confianza en ella, porque no me sentía protegida por ella. Y si el abuso sucedió en la casa, ¿cómo es posible que mi mamá, decía yo, no se dé cuenta? Y ahí nos podemos perder otra vez. ¿Y a ti te pasó también esto? Seguro te has perdido, igual que el tiempo que yo me perdí, diciéndote el por qué no se vale y que por la de cómo es posible y si se supone que los papás tienen que darnos, cuidarnos y nos enseñan de la confianza y ellos nos están moviendo el piso. O sea, ese era y me puedo dar cuenta del tema anterior que ya pudiste haber visto acá en este espacio hecho para ti, que elegiste tener a solas conmigo, que de mi abuso sexual, que es la cosa más trágica que a mí me pudo haber pasado, se van a salir de ahí en conexión una serie de aristas a mi personalidad, a mi miedo, a mi culpa, a muchas otras cosas. Yo me convertí en este juez que se convirtió al final en verdugo porque yo no andaba viendo quién era, sino que a quién le volábamos la cabeza. Y eso lo recuerdo tan bien también cuando era chiquita. Un niño le mueve la silla, estamos en párvulos, ¿qué tendría yo? 5 años. Eran esas mesitas con varias sillitas alrededor, no cada niño en su pupitre, sino que eran esas mesitas donde sientan a varios niños en la misma mesita. Y mi amiga, ella estaba sentada a mi par, se iba a sentar y viene el niño por
quererse pasar de payaso, porque yo no le encuentro la gracia a hacer ese tipo de bromas. Cuando ella va dejando caer su cuerpecito para sentarse, él quita la silla y la niña con la fuerza que lleva para sentarse se va hasta abajo y levanta los piecitos y se empieza a matar de la risa. Yo me recuerdo como yo me levanté inmediatamente a ser igual de violenta que él, a empujarlo y decirle así con las manitas en la cintura, ¿qué te pasa? O sea, y ayudar a mi amiga a levantarse del piso. Yo no entendía desde mi cabecita de 5 años cómo alguien podía encontrar divertido, eso no se me hacía justo, que alguien encontrara diversión en ver a alguien lastimarse. Entonces, eso para mí, el abuso fue el que me detonó mi mayor título como juez. Era eso. Luego la juzgué de severa porque ella no escuchaba razones. Y por más que yo quería demostrarle que yo era buena niña, portándome bien, sacando buenas notas, no peleándome, siendo ordenada, responsable, no. Mi mamá, yo decía, no, ella o de plano no me quiere o está ciega, porque no es posible que no. Entonces decía yo solita también, a una falsedad, por más que tú le metas, dupliques, tripliques esfuerzo, no va a pasar nada porque es falso lo que te estás diciendo respecto a eso. Entonces, por eso me convertí en una persona tan exigente. La autoexigencia la severidad que yo tenía para conmigo, wow, era terrible. Entonces, voy a reforzarte, eso me llevó a tener una relación muy superficial con mi mamá, porque a mí se me disparaban muy rápido las críticas que tenía hacia ella. Entonces, otra de las atribuciones de las que así es que me hacía así era que tenía yo que cuidar a mis hermanos cuando yo estaba todavía en edad de ser cuidada y de ser protegida. Me pesó, que te pesó de injusto el que yo hubiera tenido que cuidar a mis hermanos, porque mi mamá sí o sí, Leticia, porque eran la Leti, Juan y Gerardo. Juan y Gerardo no daban mayor problema, eran niños bien portados, me hacían caso, yo era la mandona de los 4 chiquitos, de nosotros 4, obviamente yo era la grande, me tenían que hacer caso, y porque yo tenía que rendir cuentas ante mi mamá, no es que me tuvieran que hacer caso, es que si no a la que le caía era a mí. Entonces cuando la Leti, que resulta que nace súper llorona y mentirosa, le decía a mi mamá que yo le pegaba, que yo la empujaba, y mi mamá no se detenía para que yo le explicara tlangán, o sea, par de cinchazos, no me daba 200 cinchazos, 2, o chancletazos, o paletazos, o cinchazos, y yo eso lo sentía, uy, eso a mí me dolía, no la nalga, la pierna, me dolía el alma, que mi mamá me pegara de esa manera, porque decía, pero, ¿está loca? ¿Qué le pasa? O sea, ni siquiera me está dejando darle mi explicación de que la Leticia está mintiendo. Mi mamá tenía que trabajar tanto, de verdad, si no, como fregados hubiera sacado a sus 8 muchachitos adelante económicamente hablando. Porque mi papá era un hombre súper visionario, pero súper enfocado en lo de la radio. Y mi mamá no solo le echaba el hombro a él desde la parte administrativa en lo de la radio, sino que también tenía su propio negocio ella donde trabajaba de sol a sol, porque ella pudo forjarse una situación económica o financieramente hablando holgada, libre, y eso le dio a ella también, bueno, pues de eso son otras historias que todas te las voy a ir contando en el proceso de todos estos episodios. Entonces, porque muchas de las cosas de mi mamá las tengo yo. Así que mientras más señalemos, más estamos haciéndonos dueños o propietarios nosotros también de esas cosas. Entonces, el dolor presenciado o vivificado de una forma tan exageradamente profunda y grande fue cuando yo llevé acá en Guatemala, mi hermana Leti vivía en México. Yo le decía a mi mamá, a mí no es posible que no sepamos que Guillermo, mi cuñado, no nos quiera confirmar qué es lo que tiene Leti, porque Leti estaba cada vez peor y peor y peor y peor. Él le tenía sus tratamientos y sus médicos y todo en México, pero no nos decía nada a nosotros. Entonces, le dije a mi mamá que me diera dinero para llevarla a hacer los exámenes. Le hicieron los exámenes y después de una serie de exámenes de distinto tipo, cuando me dice el doctor Cosenza, Caro, hace 2 años y me saca su expediente,
y me muestra, mire, justo hoy, qué casualidad, un día como hoy, hace 2 años, yo le estaba informando a su mamá, a doña Minerva, a mi mamá, que Leti tenía demencia senil. Hoy, Caro, yo le confirmo a usted que Leti tiene Alzheimer. Tenía 55 años cuando, y Leti, mi hermana, había empezado a padecer desde antes de los 50. Entonces, ay, eso, adiós, tú no tienes idea de cuánto yo lo juzgué a él también porque mi hermana que yo tanto quería, y era esa mezcla de chiquitas de que te quiero pero te pego, ¿ah? Y te quiero pero me pegan por ti, y te quiero pero estemos juntas, y llegamos a generar con Leti un lenguaje que nadie entendía. Nosotros solo nos mirábamos con los ojos y, bueno, Arturo y Luis, mis 2 hijos menores, tienen eso mismo. Entonces, cuando el doctor Cosenza me dice a mí que Leti tiene Alzheimer, yo estallé en llanto, pero en un llanto de... Maru, mi sobrina, que es la sobrina, la nieta mayor de mi mamá, iba conmigo. Lloré tanto, tanto, con todo el volumen que yo podía llorar. Maru se levantó a abrazarme, me abrazó el doctor Cosenza. Me, me sentía tan culpable. Mi mami me había hecho sentir a mí tanta culpa de no saber cuidar a la Leti, que no era verdad. Ella nada más no quería que Leti estuviera sufriendo, llorando y ante todo pegada por mí. No, yo no le pegaba a Leticia, le pegaba después de que me pegaban a mí. Eso no te voy a decir, no me voy a hacer de la boca chiquita. Después de que mi mamá me daba un par de paletazos y la Leticia estaba observando cómo me pegaban, mira cómo paso de la Leticia a la Leti, para que tú veas. Entonces, hacía cara de cherengue chengue, o sea, como que se salió ella con la suya y me habían pegado. Entonces no le daba gusto a mi mamá de que me viera llorar. Toda la soberbia que yo podía tener se me metía adentro, toda la injusticia se me rebalsaba. Y me quedaba así como que, porque sí, era así de altanera yo. Miraba a mi mamá y la retaba de como que ya se dio gusto pegándome. ¿Ya terminó usted de hacerlo? Entonces mi mamá me leía todo eso porque no abría la boca. Porque cuando yo abría la boca me decía, cállate, Carolina, que te voy a volar los dientes. Vuélemelos. Decía así, vuélemelos. Nunca me los voló, así siendo mis dientes, pero yo salía tras Leticia y como teníamos el pelo ahí ya más largo, yo la agarraba del chongo porque a ella le gustaba que le hicieran chongos, la agarraba del chongo, la jalaba hacia mí y ahí con esta parte de mi mano le daba pum, pum, pum. 3 golpes en el centro de la espalda y ahí le empujaba y le decía, bueno, ahora sí va a decirle a mi mamá que le pegué. Y ahí ya solo se iba a ir al cuarto a llorar porque sabía que había sido injusto, que me habían pegado por su culpa, por sus mentiras. Entonces yo me desquitaba. Entonces, estábamos en un ciclo del never ending story, o sea, era la de nunca acabar. Y mi dolor, no creas tú que, ya, qué alivio. No, después yo sentía culpa también de pegarle de esa con tanta rabia a Leticia, mi hermana, porque yo a ella la quería mucho, si era mi compañera de cuarto, era mi compañera de juegos, después ya fuimos confidentes y fuimos creciendo y fue creciendo nuestra relación con eso también. Entonces cuando a mí me dijeron que tenía Alzheimer, yo dije, es mi culpa, yo no la supe cuidar de chiquita. Y no es cierto, nada de eso es cierto. Entonces me puedo dar cuenta que con la herida de la injusticia tuvimos 2 programas con Andrea Morales, que te los súper recomiendo, que vayas a YouTube y los busques ahí en Carolina, la mujer de hoy, y pones Andrea Morales. Hay uno que se llama Estoy sanando cuando y sostener la incomodidad del cambio. En ambas podemos compartir con Andrea experiencias de qué es y cómo se siente liberarse de todas esas sensaciones de incertidumbre, el miedo que nos da la incertidumbre, de creer que somos culpables o que no merecemos algo mejor. Y cuando empezamos a quitar esos velos y empezamos a descrear esas creencias, cómo empiezan nosotros a aparecer un mundo de posibilidades, una nueva forma de poder reinterpretar nuestra historia. Y de esto no te lo quiero leer, sí lo tengo aquí a la mano, nada más como recordatorio que te lo quería decir. Sabía que estaba sanando cuando, y son 2 hojas que tengo en este material que es parte de lo que produzco para ti, para que tú también puedas hacer tus propios listados y le des chequecito
o le revises cómo vas tú en cuanto a esto. Acá tomé material tanto de algunas cosas que iba diciendo Andrea y puse un poquito más de énfasis en aquellas cosas en las que yo me había dado ya permiso para sanar, y fue tan bonito en ese programa de Sabía que había sanado cuando, puntos suspensivos, porque yo no tenía la menor idea de que en su material Andrea traía eso. Pero hay algo superior adentro de mí, adentro de ti, adentro de todos, que nos guía y nos dice. Entonces, el día anterior, yo me había puesto a trabajar. Dije, ¿y si yo hago una lista de las cosas de las que me he podido dar cuenta? Y era justo lo que traía Andrea. Entonces, dice, no puede ser, pues aquí te puedo mostrar mis hojas. Entonces, empezamos a compartir una a una aquellas cosas de reconexión con el amor que habíamos tenido cada una en su propia historia. Y dijo Andrea ahí, tú revisa si algo de lo que a ti te resuena de lo que nosotros estamos sanando, tómalo como tuyo también, porque que aquí no hay cosas de Carolina o cosas de Andrea, es cosas de la humanidad. Entonces, son tuyas y si te sirven, revísalas, conéctate o desconéctate de ellas, porque me puedo dar cuenta que evitar el dolor de la sanación, porque mucha gente no le entra a la revisión de su historia porque dicen, ay, no, no, eso es destapar otra vez la olla de grillos y yo no quiero volver, ya eso ya me dolió, ya eso me asustó, ya no, ya, ¿no? Entonces, pero si nosotros evitamos el dolor de la sanación, eso sí o sí nos lleva a vivir en sufrimiento. Y tengo esta otra frase antes de pasar al ejercicio que dice, nuestro miedo aumenta lo pesado, nuestro miedo aumenta lo pesado que pueda parecer la incertidumbre. Entonces la invitación con este tipo de A Solas con Carolina que te estoy contando, estas historias mías, es para que tú te abras a la incertidumbre, que te abras a lo nuevo, te abras al porvenir, con curiosidad, con deseos de decir, no, pues yo ya no sé, yo me cansé de verdad de decirle a la vida si se riera y tuviera forma de persona, lo que sea, de haber reído de mí con todas las veces y formas en que yo quise forzar las situaciones a las personas, a las circunstancias, por no aceptarlas y entender que lo que estaba sucediendo no era para fastidiarme la vida, sino era para que yo evolucionara. Así que mi herida de la injusticia se ha ido haciendo cada vez más y más pequeña, y puedo decirte que sigo consciente de eso, sigo ocupándome de eso. Cada vez que se me dispara un señalamiento, porque te dije con lo del cáncer de mi hijo, a mí me puedo dar cuenta que todo lo que yo señalé, juzgué a mis papás, la vida estaba haciendo con un cincel el propio banco en el que alguien, las circunstancias u otras personas me iban a poner a mí en ese banquillo de los acusados, y la señalada, la juzgada, iba a ser yo. Entonces, eso fue uno de los mayores regalos del cáncer de mi hijo. Y yo digo, no, me retracto, me voy para adentro, mejor aprovecho esa situación para ver qué me está diciendo. Yo tengo pegado en el sauna en plástico las frases y las cosas, y entonces como las paredes del sauna se humedecen, yo ahí pego mis frases emplasticadas, entonces solo las pongo como recordatorio que para mí hoy, si la incertidumbre, te habrás dado cuenta que genera incomodidad, esa frase que tengo ahí y que me repito todos los días, muchas veces al día, es estoy bien con la incomodidad, estoy reparándome. Sí, todo aquello que yo pueda deshacer de mis creencias dolorosas es como que entráramos a un taller de reparación. No somos carro, no somos objeto, pero sí tenemos pensamientos, tenemos emociones y sí hemos sufrido más de la cuenta. Entonces, tengo esto que aquí sí te lo quiero leer y te quiero explicar antes de empezarlo a leer y mostrarte cómo se hace, porque yo escogí de las cosas más duras que yo he hecho desde la injusticia fue condenar a mi mamá de que no me haya podido proteger. Entonces, le explicaba yo a Tati hace un ratito, aquí sobre tu lado izquierdo, en tu pecho izquierdo, como entre las costillas, digamos, si aquí está el seno, es como aquí, arribita, donde está como entre costillas. ¿Y cómo vas a saber tú si diste con el lugar? En el caso mío o el tuyo, porque te va a doler, y Tati hizo la prueba, se apretaba en otros lugares, y no, cuando dio con el punto, ay, dice, ahí sí duele. Y hasta nos reímos de eso, porque ¿puedo hablar de eso, Tati? Sí, ok. Tati es mi nuera,
a quien yo quiero mucho y admiro muchísimo, y ella es la que hace que todo este material llegue a ustedes con la alta calidad que ella puede producir para ustedes. Entonces, Tati tiene dentro de sus barreras el llanto. Ella no se da permiso a llorar. Lo que a mí se me sale con tanta facilidad, ella no se da permiso. Entonces, le dije ya cuando encontró le estaba yo hablando y entonces ya encontró su punto del timo, que es una glándula, que es como el reservorio de todo, es como la llave para entrar al todo lo que tu cuerpo tiene guardado en forma de pensamiento, de creencia, de vivencia, de dolor, de herida, de culpa, de vergüenza. Es como que aquí tú encontrarás la llave y con eso, si usas este protocolo, que lo aprendí de Asha Clinton, mi maestra, es donde tú puedes usar la herida que creas que tienes. Entonces dice aquí, se los voy a ir leyendo y es porque es respirando y soltando, porque si nosotros, cuando uno lo dice, ¿estás bien? No, 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 sí, sí, perfecto, del diente para afuera, y luego te hacen prueba muscular y resulta que no. Entonces ahí es cuando hay inversos. Entonces, para quitar todos esos bloqueos que nosotros mismos nos ponemos por miedo a lo que sea. Entonces, en el caso mío fue, a pesar de que yo no quiero superar el hecho de que mi madre no me haya podido proteger, y aunque yo no merezco superar que mi mamá no me haya protegido, y a pesar de que es imposible para mí superar el que mi mamá no me haya protegido, y aunque yo nunca lo supere, yo profunda y completamente me amo y acepto a mí misma. Me honro y respeto y me perdono por cualquier parte que yo haya tenido que ver en esa falta de protección. Perdono completamente a mi madre y a los que tuvieron que ver con que ella no me haya podido proteger. Entonces, una respiración profunda y seguimos nosotros masajeando el timo. A pesar de que no es seguro para mí superar el no haber sido protegida por mi madre, yo profunda y completamente me amo y acepto a mí misma y me honro y respeto, me perdono por cualquier parte que haya tenido que ver con la falta de protección de mi madre y perdono a mi madre y a todos los que tuvieron que ver con que ella no me haya podido proteger. A pesar de que yo pueda creer que no lograré superar la falta de protección de mi madre, yo profunda y completamente me amo y acepto a mí misma, me honro y me respeto, me perdono por cualquier parte que haya tenido que ver con la falta de protección de mi madre y perdono a mi madre y a todos los que tuvieron que ver con que ella no me haya podido proteger. A pesar de que yo no haga lo que sea necesario para superar la falta de protección de mi madre, yo profunda y completamente me amo y acepto a mí misma y me honro y respeto y me perdono por cualquier parte que haya tenido que ver con la falta de protección de mi madre y perdono a mi madre y a todos los que tuvieron que ver con que ella no me haya podido proteger. Esto lo puedes hacer todos los días, lo puedes hacer si tú crees que el día que lo estás haciendo merece que hagas otra ronda. Esto te puede conectar con llanto, con dolor. Date permiso a experimentarlo, porque no lo experimentaste cuando sucedió, o lo experimentaste pero lo sellaste con mucho enojo, con mucho dolor, con mucho miedo, con mucha tristeza. Y eso nos enferma el corazón. Entonces, mejor date permiso en tus espacios, o como dice Andrea, que lo señalé aquí, dice Andrea, en ningún lugar dice cuáles son los criterios de tu propia sanación. Tú tienes todo el permiso y todo el derecho de sanar si así lo deseas, de la forma en que lo desees, en el momento que lo desees, a la velocidad que lo desees, y vas a decidir con quién vas a compartir y con quién no estos procesos. Yo he disfrutado tanto de cada uno de mis procesos que decir, ay, qué bárbara Carolina. No sé si alguien va a decir, ay, qué bárbara Carolina o ay, pobrecita Carolina. No lo sé, no lo hago, te prometo, no lo hago con esa intención. Lo hago con la intención de mostrarte que aceptar es la clave para poder evolucionar lo que sea que te haya pasado, te esté pasando o te vaya a pasar. Resistirte
te lleva a incrementar el dolor, a entrar en negación, a pelear, a hacerte víctima, y nada de eso te hace bien, ni física, ni emocional, ni espiritualmente. Entonces, te dejo con esta herramienta, te dejo con mi historia, que lo único que pide mi corazón al tuyo es que te abras a sentir y te abras a darte permiso a saber que es bueno haber vivido lo que te tocó vivir y que tienes todo el derecho de volver a elegir cómo quieres reinterpretar tu historia. Te abrazo a la distancia, bendigo tu vida, tu ser y tu quehacer. Gracias por estar con nosotros.